Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos a una clase más de Biología Geografía. Bienvenidos mis queridos estudiantes de cuarto de secundaria. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, terminología y planos anatómicos, que son necesarios entenderlos para proceder al estudio de la osteología. ¡Vamos juntos! Vamos a ir recordando algunos conceptos básicos e importantes sobre la estructura ósea. Nosotros sabemos que el tejido óseo está conformado por dos estructuras importantes. Una que es el tejido compacto, que va a formar lo que es el periósteo de los huesos, y otra que es el tejido esponjoso que encontramos en esta sección. Como tú puedes observar, este tejido tiene diferentes canales u orificios o cavernas, como quieras llamarlo. ¿Por qué tiene esta estructura? Uno, porque le permite ser resistente, le permite también generar la función, que es muy importante, de producir células y glóbulos rojos. Almacena también grasa y, por supuesto, va a ser en cierto grado flexible y resistente a la presión. Otra de sus funciones importantes es la de proteger órganos vitales. En esta otra imagen nosotros podemos observar un corte más detallado de cómo es la estructura ósea. Observa que tenemos esta sección que representa al tejido compacto de los huesos. Esta otra da inicio a lo que es el tejido esponjoso del mismo hueso. Por ejemplo, cada una de las estructuras del tejido compacto van a estar seccionadas con la presencia de los conductos de Haber, quienes son responsables de hacer llegar todos los nutrientes a estas células óseas. Estos espacios negros que tú ves son la matriz ósea de nuestro tejido, de nuestros huesos. En ella vamos a encontrar nosotros a las verdaderas células de este sistema, que son los osteoblastos. Observamos en esta otra imagen la formación de las diferentes células. Entre las células óseas tenemos la osteoprogenitora. Este nombre significa que va a dar origen a todas las células óseas que vamos a estudiar a continuación, por ello su importancia. Una vez que la célula osteoprogenitora nace, esta se va a desarrollar hasta formar los osteocitos, que como tú puedes ver tiene un núcleo bastante grande y su masa celular es amplia. Entonces ellos van a sufrir una transformación. Observa estas prolongaciones que van saliendo de su membrana celular. Posteriormente, esta masa celular, este citoplasma que está llenando todo el espacio, ha de ser reemplazado y ha de formar estas prolongaciones, que son necesarias para poder estrecharse, si vale el término, con las otras células denominadas osteoblastos. Estas sí son las células verdaderas del tejido óseo. Cuando un hueso sufre una fractura, es necesario regenerar esa parte y reparar la ruptura que ha sufrido el hueso. Entonces, la célula osteoprogenitora ha de generar nuevamente osteocitos para luego derivar en osteoclastos. Estos son los responsables de devorar toda la masa ósea que está sobresaliendo. Es decir, si en algún momento nuestro hueso largo empezara a presentar pequeños abultamientos en la reparación, si vale el término, el osteoclasto va y se come toda esa masa extra que se ha producido, permitiendo que la superficie del hueso sea lisa. No te olvides entonces, repasemos una vez más: célula osteoprogenitora, osteocito, osteoblasto, osteoclasto. Forman lo que son los tejidos de nuestro sistema esquelético, los huesos. Lo primero que vamos a hacer nosotros en esta parte es identificar la postura correcta del cuerpo. Tenemos acá nuestro modelo. Es una persona que está caminando. Entonces, para poder aplicar los planos anatómicos, lo primero que se hace es adoptar la postura. Pies juntos, talones juntos, así como puedes observar en el muñeco. Las rodillas rectas. Luego, los brazos, que pueden estar extendidos,
Fíjate que deben estar en esta posición perpendicular al tronco con la palma de las manos orientada hacia los muslos, de esta manera. Y la cabeza debe estar erguida mirando hacia el frente. Entonces, a partir de esta postura, nosotros podemos aplicar lo que son los planos anatómicos. Pero estos planos anatómicos son imaginarios, que nos permiten hacer divisiones para poder estudiar las estructuras internas e incluso localizar algunos problemas o puntos propios de esta estructura anatómica. ¿Cuál es la importancia de estudiar los planos anatómicos? Sencillamente, ¿has escuchado hablar de la tomografía? Observamos acá, esta es una cabeza. La tomografía va a tomar uso de algunos de los planos anatómicos para poder realizar cortes y sacar imágenes. Y con esas imágenes podemos ver la estructura interna. En este caso, la estructura interna del encéfalo. Pero no solamente pueden ser de esta forma los cortes. También se pueden dar de manera transversal para poder observar otras estructuras. En este caso, la cavidad craneana. Ahora bien, vamos a realizar una pequeña demostración de cuáles son estos planos anatómicos. Recuerda estos tres aspectos importantes. La primera, plano coronal, plano sagital y plano transversal. Son términos bastante complejos y a veces un poco difíciles de entender, pero vamos a realizar el siguiente corte. Tú puedes utilizar cualquier elemento que esté a tu disposición. Una caja de fósforo, puedes utilizar una papa, una manzana o como en este ejemplo tenemos un postre. Eso significa que vamos a aplicar los diferentes cortes. Por ejemplo, hemos puesto los ojitos para demostrar cuál es la región anterior para diferenciarla de la región posterior. Esto significa que vamos a aplicar un corte coronal. Es decir, si no contamos con un bisturí, podemos utilizar un estilete. Entonces nosotros hacemos un corte en este sentido para poder dividir. ¿Me recuerdas cuáles son esas partes? Anterior y posterior. Una vez realizado el corte, nosotros podemos separar de esta manera. Entonces la visión que vamos a tener nos permite poder diferenciar aquel lado que es anterior o parte delantera de aquella que es posterior o dorsal. Ahora bien, vamos a aplicar el otro plano, el sagital. Como nos dice, es perpendicular al coronal. Este corte es coronal. Entonces, en el sagital vamos a poder diferenciar el lado derecho del lado izquierdo. Y de igual forma, hacemos un corte que nos permite obtener los lados derecho e izquierdo. Y puedes observar, el corte es diferente. Nos permite obtener la visión de ambos lados. Otro de los planos que utilizamos es el transversal. Entonces, para ello, nosotros vamos a dividir de esta forma, obteniendo también dos partes. Una que se llama superior, ahí la podemos observar, la parte superior, y otra que viene a ser la parte inferior, donde podemos observar de la cintura para abajo en el cuerpo humano. Entonces, esta parte es craneal o superior y esta parte es caudal o inferior. Vayamos a ver la importancia de conocer estos planos. Como tú puedes observar, tenemos acá el esqueleto humano. Pongamos a prueba tus conocimientos. Si hago un corte en esa dirección, es plano coronal, anterior y posterior. Si realizo un corte dividiendo el cuerpo de esta forma, es plano sagital. Tengo derecho, izquierdo. Y si realizo un corte transversal, estoy realizando el plano transversal, que tengo lo que es
el área craneal o superior y la región caudal o inferior. Ahora bien, repasemos de manera bastante rápida cómo está estructurado el esqueleto humano. Tenemos el esqueleto axial, que comprende cabeza, columna vertebral y el tórax. Y el esqueleto axial, extremidades superiores, extremidades inferiores. Cabeza está formada por la región del cráneo, cara, hueso hioides, que se encuentra en este lugar, y los huesos del oído. Columna vertebral presenta las siguientes regiones: vértebras cervicales, dorsales, lumbares, el sacro y el coxis. Región torácica, formada por las costillas verdaderas, costillas flotantes y costillas falsas, y por delante se encuentra el esternón. El esqueleto axial está formado por la cintura escapular, en donde tenemos la región del hombro, la región del brazo, la región del antebrazo y la mano. Cintura pélvica o extremidades inferiores, región pélvica o pelvis, el muslo, la rodilla, la pierna y el pie. No debes confundirte. Muchos piensan que esta región es el brazo. Error. Antebrazo. Recuerda visitar las páginas del Ministerio de Educación y dar una lectura a los textos que se han planificado pensando en ti. Nuestra clase de hoy te enseñó acerca de lo que son los planos anatómicos y algunos términos que son necesarios conocer. Hasta la siguiente clase. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Cierra el grifo para cuidar el agua. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.